Yo no sabía que los días iban a pasar tan rápido para que llegara el tiempo de esta conferencia. Incluso a una estudiante que me estaba hablando ahorita. Y hubo una ocasión que hablábamos de la posibilidad de hacer una conferencia sobre este tema, porque en un momento había unos estudiantes afuera del colegio y precisamente estaban hablando de las relaciones amorosas. Había una estudiante que decía que ella tenía una estudiante que decía que tenía un novio incrédulo y ella decía, él tiene todo, o sea, él es una súper buena persona, solamente que él no es cristiano. Qué lindo se oye, pero yo le digo, bueno, no tiene nada entonces, le falta todo por completo, porque si no tiene a Cristo, le falta todo. Para nosotros de verdad es un gran privilegio tenerles a todos ustedes y nos alegramos, me alegro ver muchos de otras iglesias y también de algunos estudiantes que tienen que coger lucha conmigo en mi clase de francés aquí en el colegio. Es un gozo compartir con ellos y ciertamente el Señor les ha hecho parte de todo el desarrollo de esa conferencia, porque tuvimos momentos de conversación para ver que ellos tenían el deseo de aprender, que el Señor estaba poniendo esa inquietud en el corazón de ellos y el Señor los hizo a ellos parte del diseño, del pensar cómo preparar esa conferencia, no solamente para los de nuestra iglesia, sino también para ellos. Vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 73. Salmo 73. Oremos. Señor Dios de los cielos, aquí estamos una vez más delante de ti. Y en este momento, Señor, otra vez necesitamos tu gracia. Otra vez necesitamos que a través de la persona del Espíritu Santo tú nos ayudes. Tú ilumines nuestra mente para que en este momento el Espíritu Santo sea el representante de Cristo para enseñarnos a nosotros en este momento. Porque sin Él que inspiró esta Biblia, esta palabra, no podemos entenderla. No podemos ver lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Tanto en el caso mío, en total incapacidad para explicarla, para presentarla, como en el caso de los que escuchan, para captarla, para retenerla y luego aplicarla a sus vidas. El Espíritu Santo hace todo esto en nuestras vidas. Claramente lo necesitamos a Él en este momento. Te suplicamos, Señor, que tú escuches nuestro ruego. Te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros. Y te suplicamos sobre todo que tú exaltes a tu Hijo Jesucristo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Exaltar a Cristo, al transformarnos a Él, a nosotros, a la imagen de Él. Suplico, Señor, que tú nos ayudes, tú nos hables, tú muevas nuestros corazones a la obediencia a la palabra de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Cuando yo estaba en la escuela primaria, yo leí en un libro de clase una historia, la historia siguiente. Sean de las historias que se le ponen en los libros de los muchachos para que puedan tener las clases un poco más agradables. Convocaron una carrera entre el perro y el gato. Convocaron una carrera entre el perro y el gato para determinar cuál de ellos debía tener el mando, porque todos los dos estaban en una pelea, en una discusión. Entonces dicen que vamos a resolver ese problema, vamos a hacer una carrera y el que llegue primero, ese es el jefe. ¿Ok? Un día determinado se fijó la carrera y el perro y el gato iban a salir desde un mismo punto de partida para recorrer cierto trayecto
y el que ganaba iba a ser el jefe. Sin embargo, en la noche antes del día de la carrera, en la noche anterior, el gato se levantó y tomó un enorme hueso con un poco de carne encima y fue a cierta parte del trayecto y lo enterró en el camino. Pero él dejó una partecita un poco a la superficie y se fue. Y en la mañana vinieron el gato y el perro y pitaron y salieron corriendo. Ahí arrancaron y corrieron y corrieron y corrieron. Y cuando el perro llegó a ese punto donde estaba el hueso y como que iba a avanzar, pero vino el olor y se detuvo y se devolvió. Y ahí empezó a desenterrar ese hueso que había ahí y sacó el hueso y empezó a comer y empezó a devorar y empezó a fajarse con ese hueso mientras el gato siguió su camino. Y el perro se quedó ahí en su hueso, pero llegó un momento que se acordó que estaba en una carrera muy importante. Y arrancó, pero cuando miró, ya el gato estaba cruzando la línea de llegada. Hermanos, casi siempre existe el peligro de ser estorbado en nuestros esfuerzos de agradar a Dios en cualquier área de nuestra vida. Y el tema de las relaciones antes que llevan al matrimonio, de las relaciones amorosas, no escapa a esto. Siempre existe el peligro de ser estorbado en nuestros esfuerzos para agradar a Dios. Y el mundo, dirigido por nuestro adversario el diablo, tiene una manera muy sutil de intentar desviarnos del buen propósito de Dios para nosotros. Y la cosa se le hace más fácil todavía al tener un aliado que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y para lograr sus objetivos usa varios métodos. La imposición legal, es decir, que las autoridades establezcan leyes que quieren obligar a uno a pecar. Y la segunda manera es el adoctrinamiento educativo, donde hace pasar su filosofía a través de la enseñanza en los centros educativos. Pero la tercera manera, como yo les dije, más sutil, es la oferta silenciosa. ¿Qué es esto, la oferta silenciosa? La oferta silenciosa consiste en colocar a tu alrededor modelos pecaminosos con apariencia de éxito para suscitar en ti el deseo de tú seguirlos a ellos también. El mundo sabe cómo presentarlos delante de tus ojos para que lo veas de tal manera que pienses y digas que es eso lo que yo debería tener o ser. En este pasaje de Salmo 73 tenemos 3 fotografías con lecciones muy importantes, cada una para aquellos que quieren agradar a Dios en cuanto a una relación que lleva al matrimonio. Salmo 73, aquí tenemos al salmista Asaf, un hombre que estaba encargado del coro que estaba en el tabernáculo delante del arca de Dios. Él era el encargado de los músicos, de los cantores, y era el hombre que estaba, por decirlo así, más cerca de Dios, porque su mente, su propósito era pensar en los atributos de Dios para cantarle, para adorarle, para preparar salmos, para preparar cánticos, para adorar a Dios. Un hombre que se estaba esforzando continuamente por agradar a Dios, pero pasó algo en su vida. Pasó algo. Vino la oferta silenciosa. Hubo 3 fotografías en este pasaje. La primera, la foto que tomas de los que no siguen a Dios te dice que a ellos le está yendo muy bien. Versículo 3, él dice que casi se deslizaron mis pies, por poco se desbararon mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, y ahí viene el clic de la cámara, viendo la prosperidad de los impíos,
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les atan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Uno de los peligros más grandes que pueda tener un joven, una joven, en sus esfuerzos de agradar a Dios en cuanto al tema del noviazgo es cuando él mira a su alrededor y él ve personas que no están siguiendo a Dios y que aparentemente le está yendo muy bien. Personas que claramente no están enfocados como lo estamos viendo ayer, porque su mente está dirigida por Satanás, que está detrás en la escena, dirigiendo todo, mandando sus filosofías para moldear, para cambiar la manera de pensar de nosotros. Y ahí está. Y estas personas están viviendo de esta manera. Y hay creyentes que lo están observando. Entonces, pero esa persona no está siguiendo los principios de pureza, pero le está yendo bien. Esa persona no está enfocado en saber cuál es la voluntad de Dios para su vida antes del matrimonio, pero le está yendo bien. Ni siquiera le interesa lo que dicen sus padres, pero le está yendo bien. ¿Qué tú vas a pensar entonces? Ahí viene la segunda fotografía. Un selfie. Asaf tomó la cámara y se hizo un selfie. En el versículo 13, ¿qué dice Asaf? Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Wow, ¿tú te imaginas el hombre que está a cargo del coro? Dice, en vano he limpiado mi corazón, porque él ve cómo prosperan los que no están siguiendo a Dios y le está yendo bien. Y dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso lo puede decir cualquier joven que año tras año ha estado esperando en Dios para que Dios le dé una persona, un hombre conforme a su voluntad para casarse, pero ahí está otras que su mente no está para nada en eso, pero aparentemente le está yendo bien. Pero a mí me está yendo mal, yo estoy muy mal, mi situación es miserable. La foto que tú tomas de ti mismo te dice que tu situación es miserable. Pero yo estoy esperando en Dios. Yo me estoy reservando, yo me estoy guardando. Y como que va pasando el tiempo, yo no veo lo que estoy esperando de Dios. Pero a otras le está yendo bien, o a otros le está yendo bien. Dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, cuando el salmista quería tratar de forzar la situación, ahí venía la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama, castiga. Ciertamente puede haber algunos de nosotros que hemos tenido que aprender a través de la disciplina. ¿Por qué? Porque como Dios nos ama, como somos sus hijos, Dios no nos va a dejar que hagamos lo que a nosotros nos parezca. Y sobre todo, para llevar a cabo el plan que quiere para nosotros, Él no va a dejar que nosotros estemos tratando de imitar a aquellos que su mente no está en seguir los propósitos de Dios. Te tomaste el selfie y tú dices, mi situación es miserable porque a ellos les está yendo muy bien. Ahora, falta otra fotografía. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la foto que Dios toma? La foto que Dios toma dice que las cosas son totalmente diferentes. En los dos casos, tanto en el caso de los que no tienen su mente enfocado en Dios, como Asaf, que está dudando, que está
como, pero a mí me está yendo mal. Las cosas son diferentes para las dos situaciones. ¿Qué dice Dios? Dice Asaf aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, ahí cuando él entró en la intimidad de Dios, Dios le dice a Asaf, mira Asaf, así son las cosas. Así son las cosas. En primer lugar, él dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Los que están siguiendo sus propios caminos tienen un lugar de perdición donde los va a llevar, un lugar de fracaso, un lugar, cuando ellos lleguen ahí, van a reconocer que estaban bien equivocados. Y el segundo caso, dice aquí Asaf, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dos contrastes, deslizaderos. Recientemente hubo, creo que en Costa Rica, si no me equivoco, un deslizamiento de terrenos. No me acuerdo si fue Costa Rica o Honduras. Guatemala, gracias. En Guatemala. Y me imagino que muchas personas pensaban que donde estaban viviendo era un lugar seguro en cuanto al terreno. Pero cuando vino esas inundaciones, esas lluvias, erosionó por completo el lugar donde estaban y las casas se derrumbaron. Y muchos terminaron desaparecidos. Pero aquí, la vida del salmista está sobre una roca. Y las rocas se usan como fundamentos. Por eso que yo quiero que veamos en esta noche, aparte de lo que mencionó el pastor Pedro anoche, ¿qué fundamentos debe tener un noviazgo para mostrar que está sobre la roca? ¿Qué fundamentos debe tener un noviazgo para mostrar que está sobre la roca? En primer lugar, debe tener santidad de principio a fin. Para edificar un matrimonio sólido, debes estar comprometido con la santidad de principio a fin. La santidad debe ser evidente desde antes del matrimonio, si no será muy difícil de lograr después. Si van conmigo a 1 Pedro, vamos a mencionar un pasaje prácticamente por cada uno de esos puntos, de esos fundamentos. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, el verbo que vimos ayer, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. El noviazgo no escapa al mandato de santidad de Dios. No lo podemos excluir. No puedes excluir el tema de la santidad en el área del noviazgo. Y 1 Tesalonicenses 4 dice, la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. No escapa. Y para tener un matrimonio sólido, tú tienes que estar comprometido con la santidad desde el principio hasta el fin. Y como segundo fundamento, para edificar un matrimonio sólido, debes estar firme en que el yugo desigual no es una opción. Todos nosotros conocemos ese pasaje de 2 Corintios, capítulo 6. No os unáis en yugo desigual. No sabemos ese pasaje. Pero yo quiero que contestemos esta pregunta.
¿Qué tan peligroso es casarse con una persona inconversa? ¿Qué tan peligroso es esto? ¿Ustedes quieren ver qué tan peligroso es? Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Perdón, 18. Capítulo 18, versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. ¿Qué tan peligroso es el yugo desigual? Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Esa es una de las frases más sencillas, pero más fatales que hay en la Biblia. Y Josafat contrajo parentesco con Acab. Pero eso fue algo, un hecho aislado, un hecho que no tenía ninguna importancia. En ese mismo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Capítulo 21, versículo del 1 al 6. Segundo libro de Crónicas, 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo. Y ahí menciona los nombres de los hijos de Josafat. Pero mire el versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Y cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Porque tenía por mujer, ¿a quién? A la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y la hija de Acab no era, esa madre, la hija de Acab era, ¿quién? Isabel. Pero eso no se queda ahí. Capítulo 22, eso fue con Joram, el hijo de Josafat. Capítulo 22, versículo del 1 al 5. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Qué tan peligroso es el yugo desigual? Pasó al nieto, pero no se quedó ahí. Versículo 10 del capítulo 22. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre de los demás hijos del rey, a los cuales mataron, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Atalía. Tal vez usted no piensa mucho en lo que dice aquí ese versículo, que Atalía se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Estuvimos así de no tener Mesías. Estuvimos así de no tener Salvador, porque tenía que ser por la línea de David. Tenía que ser a través de los hijos de David, de los reyes de Judá. Así estuvimos a punto de no tener Salvador, de no tener Mesías, porque hubo un hombre que consintió en casar a su hijo con una mujer impía. ¿Qué tan peligroso es el yugo desigual?
tan peligroso con casi amenazarnos de no tener Salvador de nuestros pecados. Tercer fundamento. Para edificar un matrimonio sólido, debes estar comprometido con reservarte para una sola persona. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida. Para edificar un matrimonio sólido, tú debes estar comprometido con el diseño original. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 19, que un pasaje que vio el pastor Yarín hace un tiempo, pero vamos a volver a ese pasaje. Mateo 19. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Dónde Jesús mandó a los fariseos? Al principio, al diseño original. Lo que Dios había diseñado, lo que Dios había pensado es el pacto entre un hombre y una mujer. Pero uno podría decir, ¿pero por cuánto tiempo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tú, joven, femenina, ¿acaso sabes tú que tal vez el hermano que te está pretendiendo está firmemente comprometido de que el matrimonio es para toda la vida? ¿Tú sabes esto? ¿Tú estás segura de eso? Tú también, joven, o los padres, ¿te han asegurado de que sus hijos tengan esa firme convicción de que el matrimonio es para toda la vida? Porque lo que estamos viendo alrededor de nosotros es que si eso no funciona, salgo de esto y vuelvo a hacer algo o vuelvo a hacer otra cosa y me va bien. Tal vez por el enamoramiento, por los sentimientos, no te vas a preocupar de eso. No te vas a preocupar de que si ese hombre de verdad tiene una firme convicción de que el matrimonio es para toda la vida. No te preocupas de eso. Deberías preocuparte. Para edificar un matrimonio sólido, debes estar comprometido con la sumisión a la autoridad de tus padres. Hay jóvenes que ven una muchacha con toda su rebeldía en su casa y piensa, bueno, como yo estoy enamorado, yo no me fijo en eso, eso no es importante. Bueno, eso es sumamente importante, porque la que no se somete a sus padres, ¿cómo se va a someter a ti? O el joven que en su casa no hay ninguna preocupación, no manifiesta ese amor sacrificial que debería mostrar. Bueno, el que no ama sacrificialmente en su casa, ¿cómo me va a amar sacrificialmente a mí? ¿Sabe dónde viene eso? Porque no está teniendo su mente enraizada en la palabra de Dios para saber cómo debe ser ese hombre y cómo debe ser esa mujer que yo voy a tener en mi vida para toda la vida. No se preocupan de que lo que los padres piensan. Y si los padres dicen que no, como lo dijimos anoche, nos casaremos aunque todos estén en contra. No importa que nuestros padres estén en contra de nuestro noviazgo. Pero la palabra de Dios manda
en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que los hijos deben obedecer a sus padres. Y no dice en qué situación. Eso quiere decir, en toda situación, en toda área de su vida, usted debe obedecer a sus padres. Pero como dijimos anoche, los padres a veces dan libre permiso para que los hijos hagan lo que ellos quieran. ¿Te han recordado que Dios le va a pedir cuenta por eso? Y por último, en los fundamentos, para edificar un matrimonio sólido, debe estar comprometido con seguir la dirección de tu pastor o tus pastores. Lean conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A veces muchos dicen que no, esos son los criterios de los pastores, eso es lo que piensan los pastores, eso es lo que dicen los pastores. Yo tengo un punto de vista diferente, pero aquí la palabra de Dios está diciendo, obedece y sujétate a tus pastores. Pero no dice en qué área. No dice si es, como dijimos ayer, bueno, en esa área de mi vida yo tomo las decisiones. Yo no tengo que seguir ninguna dirección. No. Como ellos son los pastores y están para velar por tu alma, están para velar por todo lo que sucede en tu vida. Y en esa área tú debes estar dispuesto a seguir sus direcciones, sus instrucciones, su enseñanza para ti. ¿Cuántas veces que los pastores cogen, bueno, muchas veces sucede con tristeza de ver cuántas veces habían hablado con una joven, con un joven para decirle, no te vayas por ahí, no hagas esto, fulano no te conviene, fulana no te conviene, pero obstinada o obstinado se va por su camino y los pastores tienen que ver con esa tristeza. Wow, tanto que le dije, tanto que le dije. Pero quiero presentarles la piedra angular de los fundamentos que acabamos de mencionar. Asaf dice que la roca de su corazón, mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si Cristo Jesús es tu todo antes del matrimonio, Él siempre será tu todo durante el matrimonio, sin importar lo que pueda faltarte. Muchos piensan que yo necesito a alguien en mi vida, pero olvidan que la persona más importante de su vida, la persona central de su vida debe ser el Señor Jesucristo. Y si no hay esa relación, si cada uno no está teniendo a Cristo como el centro de su vida, entonces si hacen de la otra persona el centro de su vida, cuando esa persona venga a faltar, a fallar, ¿qué vas a tener entonces? Te vas a sentir defraudado, defraudada. Cristo debe ser tu todo antes del matrimonio. Y es que Dios quiere que tú te cases, por supuesto. Ahora, quiero que contestemos una segunda pregunta. ¿Es delicado el matrimonio para ti? ¿Es algo importante? ¿Es algo que uno tiene que prestarle mucha atención? Porque como decía el pastor Yarín, aunque la conferencia es de noviazgo, pero hemos hablado mucho o principalmente de matrimonio, porque eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. La dirección de Dios es hacia el matrimonio. No como dice el mundo, que en cualquier momento, por el tiempo que tú quieras, tú puedes tener un novio o una novia en dirección del matrimonio.
lo que dice la palabra de Dios es en dirección del matrimonio. Ahora, ¿qué tan importante es esto? La importancia radica en cómo tú lo demuestras. Eso lo vamos a ver con el profesor Salomón. Recuerden, el título de esta sesión es Profesor Asaf y Profesor Salomón. El profesor Salomón está en primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Si el matrimonio es importante para ti, ¿sabe una de las áreas donde más se va a reflejar? En tu vida de oración. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Dice, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y ahí tenemos en un momento que Dios le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y dice Salomón en el versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Yo quiero que ustedes vean la actitud de Salomón aquí. Salomón no está considerando el reino, el hecho de reinar, como algo sencillo. Salomón no está considerando que reinar es simplemente venir y dar algunas órdenes y decir, haga esto, haga lo otro. Salomón no está considerando reinar de esta manera. Salomón está considerando que reinar consiste en dirigir vidas, en dirigir almas. Por eso que dice en el versículo 9, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Acaso tiene importancia discernir entre lo bueno y lo malo? Tiene importancia. Antes que veamos esa importancia, yo quiero que ustedes vean los esfuerzos de Salomón, porque él consideró que reinar era algo demasiado delicado. Porque muchos entran al matrimonio porque piensan que es algo trivial, algo que todo el mundo hace. Bueno, mi hermano se casó, mi hermana se va a casar ahora y yo tengo que casarme. Versículo 4 dice, iba Salomón. ¿A qué se refiere eso? A una costumbre que Salomón tenía hasta que consiguió que Dios se le apareciera. Salomón tenía una determinación de ir a orar para que Dios le mostrara su voluntad. Salomón estaba dedicando esfuerzos para saber cuál es la voluntad de Dios para él, para reinar a ese pueblo. Salomón estaba dedicando tiempo. Iba Salomón, pero no solamente esto, sino Salomón estaba usando recursos materiales para adorar a Dios y pedirle a Dios que Dios le instruyera para saber cómo reinar. Porque dice en el versículo 4, Salomón sacrificó 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Cuánto esfuerzo hacía Salomón para insistir en que Dios le instruyera para saber cómo reinar? Pero muchos piensan que el matrimonio es algo sencillo. No requiere esfuerzos.
era delicado, era importante que Salomón pidiera, insistiera tanto que Dios le instruyera. Ustedes se acuerdan de esa historia en el mismo capítulo 3, versículo 22. Ahí está el pleito de las dos mujeres. Pero hay una vida en juego. Hay la vida de un niño en juego. Dependiendo de la decisión de Salomón, ese niño puede tener un destino miserable. Porque si se le da a la madre que a él no le importa, a ella no le importa, bueno, la vida de ese niño ya ustedes saben lo que va a pasar. Dice Salomón entonces en el versículo 23, entonces, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. ¿Qué dice Salomón? Entonces respondió el rey, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su padre, es su madre. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría para juzgar. Los reyes tenían la facultad de decidir si tú eras inocente o si tú eras culpable. Un hombre está llamado a liderar a una mujer en el matrimonio. Podemos decir que prácticamente tiene a cargo la vida de esta mujer. ¿Cómo la va a liderar? ¿Cómo la va a orientar? ¿Está pensando en eso? ¿Está pensando de que yo voy a ser el líder de esa mujer? ¿Está pensando esta mujer que yo voy a ser la ayuda idónea de este hombre? ¿De qué manera lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a hacer esa ayuda para que ese hombre pueda cumplir los propósitos de Dios? Si piensa que el matrimonio es algo trivial, no se va a poner a pensar en esto. Pero si tiene ese pensamiento de Salomón que estaba diciendo, Dios, este pueblo es un pueblo grande, numeroso, y yo no tengo la experiencia para dirigirlos a ellos. Por tanto, yo te necesito a ti. Yo escuché esa historia hace un tiempo, que hubo un hombre, un joven de una iglesia, que se acercó a un pastor y le dice, pastor, yo estoy interesado en fulana de la iglesia. ¿Es verdad? Y el pastor hizo esto. Déjame ver. Ah, no, muchacho, tus rodillas están demasiado suaves todavía. Ponte a orar. Le faltaba lo que era más importante. Porque encontramos en la palabra de Dios, como mencionaba el pastor Pedro ayer, que el hombre debe ser ese líder que debe amar de manera sacrificada a su esposa. Pero hay muchos que piensan que es algo sencillo. No es algo sencillo. Encontramos que la mujer debe sujetarse en todo a su esposo y tal vez piensa que es algo sencillo, pero no es algo sencillo. Ahora, no es tampoco para asustarte, porque si Dios te pide que hagas algo, Él mismo puede ayudarte a llevarlo a cabo. Por tanto, a Él tú debes acudir en oración, pero no es una oración de cuando tú te acuerdas. No es una oración que, bueno, ahora me vino a la mente que, bueno, yo tengo que orar por el hombre o por la mujer con quien me voy a casar o pienso casarme. No. Es como Salomón, que de manera insistente iba a Gabaón. Hay una decisión que me marcó mucho y fue uno de los pasajes que yo usé para mi vida de oración.
decisiones importantes requieren esfuerzos importantes. Lucas 6:12. Vayan conmigo a Lucas 6:12. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, el Señor Jesucristo, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oh, pero ¿por qué el Señor tuvo que pasar la noche entera orando a Dios? Bueno, porque Él tenía que tomar una decisión sumamente importante. Y dice el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esa fue la razón por la cual el Señor pasó la noche orando a Dios. Pero uno podría decir, pero entre la multitud decir fulano, ven, fulano, 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 ya yo tengo 12. ¿Eso es algo sencillo? No. A simple vista no es algo, puede ser algo sencillo, pero detrás de eso había algo demasiado importante, porque a través de esos 12 hombres el evangelio se iba a difundir por todo el mundo. Entonces no era una decisión trivial, no era una decisión simple. ¿Cómo los jóvenes, cómo los que están aquí están pensando acerca de matrimonio? ¿Es algo trivial? ¿O es algo delicado para ti? Bueno, va a determinar los esfuerzos que tú haces, la lucha que tú coges con Dios en oración. ¿Cuánto tú estás orando por el matrimonio que tú quieres? Bueno, el tiempo que tú pasas va a determinar, va a decir qué matrimonio tú quieres. Pero queremos llegar en este momento al momento de la realidad. Para esto, voy a llamar a la hermana Sandra y después compartiré mi propio ejemplo. Buenos días. Ok. Buenas noches, hermanos. El hermano Xavier me pidió que compartiera con ustedes un pequeño testimonio y realmente es la misericordia del Señor, porque yo disto mucho de tener la vida de oración que quisiera tener. Pero en su misericordia, cuando yo tenía 12 años, una muchacha mayor que yo, cristiana, Connie Francis, se me acercó un día y me dijo, Sandrita, ¿tú estás orando por tu esposo? Y yo la miré como, ¿y esta muchacha se estará volviendo loca? Yo le dije, Connie, yo soy una niña, yo no estoy pensando en eso. Y me dijo, bueno, tú no sabes con quién te vas a casar, pero Dios sí lo sabe. Además, Él sabe si vas a tener hijos. Empieza a orar por ellos. Así que yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerle caso a Connie. Cuando miré alrededor, había un chico en la iglesia que podía hacerle competencia a cualquier protagonista de cine buen mozo. Y yo dije, ahí está. Entonces comencé mi lista mental, que sea cristiano y que sea una descripción del chico. Obviamente, no era la lista que debía ser. Cuando el pastor Yadín estaba predicando, era más como lo que el mundo veía, la parte de lo que el hombre ve. Pero yo tenía 12 años. Según fui creciendo espiritualmente, madurando, orando, llegó un momento en que cuando yo oraba, me empezó a dar vergüenza decirle al Señor, Señor, que tenga los ojos azules. De repente yo dije, ok, esto no se lo puedo decir. Y de repente sí empecé a ver características que el Señor me iba poniendo en la Biblia, que decía, Señor, que te ame con sinceridad. Señor, que sea un hombre íntegro. Señor, que sea un hombre trabajador, que ame a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a dar toda la lista. El punto es que el Señor tuvo misericordia. El chico aquel con toda su familia se mudó del país y en un momento cuando ya el Señor estaba mostrando que Orlando y yo era lo que Él quería y teníamos la bendición de... No teníamos la bendición en el sentido de que ya lo habían dicho que sí, pero ellos estaban de acuerdo, los padres y los pastores. Yo era la que decía, pero ¿será o no será? Y yo me acuerdo que un día cogí la lista
Y empecé a ver esto, oh sí, y esto, oh sí, y esto. Ah, pero este es el que tiene la lista completa. El Señor en su misericordia nos juntó y ha sido realmente para su gloria. Y eso se lo agradezco. En una nota al margen que no saben las chicas que estaban en el taller, se me olvidó decirles, yo me enteré, antes de empezar la relación con Orlando, me encontré con alguien que conocía al chico aquel, que era el que yo primero había estado orando, y hablando de todo el mundo me dijo, si tú supieras lo que fue de ese chico. Y le digo, ¿qué pasó con él? Bueno, es un vago, nunca fue a la universidad, siempre se queda viendo televisión, comiendo palomitas, es un mujeriego y hace que todas las novias le paguen todas las cenas. Y yo dije, wow, de lo que me libró el Señor. Es una bendición que el Señor no siempre nos da lo que nosotros pedimos, sino que si nosotros oramos, Él nos da lo que es conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Qué tipo de matrimonio quiere el joven que está aquí, la joven que está aquí? ¿Qué tipo de matrimonio los padres están pensando para los hijos que ellos tienen? ¿Los están poniendo a orar? ¿Están velando de que ellos están orando? ¿Qué incluye en su corazón, en su oración? ¿Por qué están orando? ¿Cuáles son las peticiones que ellos ponen en sus oraciones si es que están orando? Yo quiero compartir mi propio ejemplo. Eso fue antes de yo hablar con la que es mi esposa ahora. Yo quiero que vean esa hermosa mujer que el Señor me ha regalado. Ponte de pie, mi amor. Ah, ¿no lo pueden ver? Sube aquí, por favor. ¿Están viendo la joya? Pero eso, yo hablé con ella el día 5 de junio. Pero aquí yo tengo algunos tiempos de oración con fecha de 2 de mayo 2011. Todavía no le había dicho nada. Y esos eran ejemplos de mi tiempo de oración. Ser vaciado del mundo, ser vaciado del egoísmo y del egocentrismo, ser vaciado del temor y de lo infantil, ser lleno del Espíritu Santo. Entregarse por completo, ese es un símbolo que yo tengo para poner por, es el pensamiento matemático. Entregarse por completo al señorío de Cristo, depender única y totalmente del poder de Dios para vivir y servir. Llamado al matrimonio. Mayor acercamiento a ella, Jacqueline González, y en esto, buena relación y conversación. Yo estaba orando, hermanos, hasta por lo que yo iba a conversar con ella antes del matrimonio. Yo estaba diciendo, Señor, ¿y qué converso? ¿Qué hablo con ella? Porque yo no quiero tener la misma conversación que yo tenía en las relaciones antes de esta metamorfosis que tú hiciste conmigo. Yo estaba orando por cada momento que yo iba a hablar con ella por teléfono. Yo oraba preguntándole al Señor, ¿qué debíamos hablar? Mayor intercambio espiritual y exhortación mutua. Comunicación de intenciones, es decir, en el momento que yo le iba a decir a ella, yo estoy pensando en ti para matrimonio. Eso fue una de las cosas más difíciles que yo tuve que hacer en mi vida. Y el pastor José Agüero, de manera indirecta, sin él saberlo, tuvo que darme un empujoncito. Porque de verdad tomar la decisión era muy difícil. Y el día que yo lo tomé para ejecutarlo fue toda una tembladera. Como dice la palabra, mis rodillas daban la una con la otra. Capacitación para la relación, es decir, después que nos comuniquemos, después que yo le comuniqué mi intención y hablamos con los pastores, yo quiero que Dios me siga preparando para esa relación. Enfoque diocéntrico y planificación, preparación económica, humildad
y discreción. Por eso que muchos no sabían prácticamente nada de que nosotros estábamos tratándonos, la discreción. Pero también yo oraba por mis tentaciones. Yo oraba sobre todo por mansedumbre. La mansedumbre es ponerse bajo la voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios, a todo lo que Dios quiere, al trato que Dios decida, sea bueno, sea agradable a ti o no, pero hacerlo de manera alegre. Yo luchaba con eso y el pastor Pedro sabe que tuvimos que durar un buen tiempo para orar, para que el Señor obrara en el corazón de mi suegro antes de decirle la relación la intención que había entre nosotros, porque en ese momento él no conocía a Cristo. Y mi carne luchaba con esto. Yo quería que eso fuera ya, pero es necesario que yo me someta a la voluntad de Dios. Y aquí están las peticiones: tratar de salir del proceso purificador de Dios, de huir, de escaparme, de rebelarme, desesperarme, impacientarme por el tiempo que dura el proceso, quejarme, mostrar descontento, murmurar, confiar en los hombres, buscar resolver los problemas por mis propios medios y dejar de confiar en Dios, tomar atajos, falta de sumisión alegre a la voluntad de Dios. ¿Tú estás luchando en aceptar la dirección que Dios quiere para ti? Ponte a orar. Otras peticiones: mayor intimidad y comunión con Dios, un corazón entregado, abnegado, mirada puesta en la herencia celestial, el galardón divino, el gozo de Cristo, la ciudad por venir. ¿Por qué eso está aquí? Yo le decía a ella, estamos orando para que el Señor obre y que haya, si es su voluntad, que haya una relación entre nosotros que lleve al matrimonio. Pero si el Señor dice que no, al final estamos averiguando cuál es la voluntad de Dios. Y si Dios dice que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner tristes? ¿Nos vamos a deprimir y a pensar, wow, ¿por qué Dios no obró? ¿Por qué Dios no dijo que sí? ¿Nos vamos a poner tan tristes y que todo lo demás no tiene importancia? No. Eso no fue el pensamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aun cuando no tuvieron la tierra prometida física, pero dice que ellos estaban pensando en que Dios tenía algo mejor para ellos. Y vivían como extranjeros y peregrinos. Pero también había otra cosa. Y si el Señor dice que sí, nos vamos a emocionar tanto, vamos a estar tan contentos que el Señor va a estar a un lado así. El Señor va a decir, hello, yo estoy aquí, fui yo que le di esa relación. No. Queríamos enfocarnos en que nuestra mirada fuera puesta en la herencia celestial, en el galardón de Dios, en el gozo de Cristo, en la ciudad por venir. Y ahí aparecen otras peticiones, pero yo quiero resaltar el número 6 y el número 7. Dice sabiduría para conversar, planificar, guiar, orientar, liderar y pastorear. Eso fue tratando de hacer un acto inteligente, porque yo entendía que lo que Dios dice en su palabra yo no lo puedo hacer, pero yo sé que Él sí puede. Y si yo se lo pido, Él lo va a hacer. Preparación y prosperidad espiritual, preparación intelectual, preparación económica, preparación física y emocional. ¿Cuál es el tipo de matrimonio que tú quieres? ¿Cómo tú consideras el matrimonio? Bueno, eso se va a reflejar en los esfuerzos, en la lucha que tú tomas sobre tus rodillas. Ahí tú estás determinando cuál es el matrimonio que tú quieres. Repito, ¿cuál es el matrimonio? No estoy hablando de noviazgo, matrimonio. Porque me acuerdo, yo lo tengo anotado no traje ese cuaderno.
como ven, es ese cuaderno que tiene esto. Pero lo primero que yo anoté en ese cuaderno, yo escribí, mi objetivo con ella es llegar al matrimonio. No un flirteo, no una relación a ver si eso funciona. No, llegar al matrimonio. Esa es la manera de Dios. No es como el mundo dice, para tú tener una persona, para tú sentirte feliz, para ser como los otros, que como todo el mundo dice, yo tengo un novio, yo tengo una novia. No, el enfoque de Dios es hacia el matrimonio. Y para concluir, una de las cosas con las cuales yo luché mucho fue la fe. ¿Qué significa esto? Confiar en la provisión de Dios. Yo necesitaba confiar en la provisión de Dios. Y ahí, como la oración siempre está conectada con la palabra de Dios, Dios me llevó a estudiar su palabra en cuanto a confiar en Él para la provisión que yo necesitaba. Yo les voy a decir algo que difícilmente me van a creer. Mi esposa tiene un anillo aquí. Entre nosotros y yo, entre ella y yo, lo llamamos el anillo de la fe. Usted va a decir, ¿cómo así? El anillo de la fe. El anillo del compromiso lo llamamos el anillo de la fe. Porque el día que yo me comprometí con ella, después de un tremendo tiempo de lucha con Dios para estar seguro, completamente seguro de que Dios quería que yo me comprometiera, porque Dios estaba haciendo algo muy importante en mi vida. Dios quería que yo confiara en su provisión. Y como lo podían ver en esas notas sobre la fe, sobre confiar en Dios, que aparecen, Dios quería que yo confiara en Él. Pero eso no fue fácil. Porque el día que yo me comprometí con ella, escuchen bien, creo que yo había abierto una cuenta para prepararnos para la boda y desde antes que ella lo supiera. Y yo había abierto una cuenta, pero cuando yo me comprometí con ella, en esta cuenta había solamente 1,000 pesos. Y cuando ella me preguntó, ¿y cuánto tú tienes en el banco? 1,000 pesos. ¿No estás relajando? Déjame devolverte. Hermanos, eso fue difícil, esa decisión para yo tomar. Pero Dios quería que yo confiara en Él. Porque Dios me había enseñado a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después lo demás será añadido. Y nos pusimos a orar. Y estábamos orando y orando y orando. Pasaron como 2 meses y como que no vemos nada. Y bueno, Señor, ¿y entonces qué? ¿Y cómo nos vamos a casar? Y el Señor vino y nos hizo así. Nos dio una galleta. Un domingo, un hermano que vino del exterior, de Estados Unidos, y estaba bien contento por nuestra relación. Y después del culto, él me llamó y me dijo, mi esposa y yo estamos bien contentos por su relación, por lo que el Señor está haciendo en su vida. Y me hizo así. Y me cerró la mano. Y yo lo puse en mi bolsillo y me fui. Y cuando yo llegué, yo le dije a mi esposa, alguien nos dio algo, y yo fui a la casa de ella y yo les dije, mire lo que el Señor nos dio a través de fulano. Lo sacamos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes de $100. El Señor nos dijo, coge ahí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero eso se hace sobre las rodillas.
el tipo de matrimonio que tú quieres. Demuéstralo a Dios sobre tus rodillas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Oh Señor, te suplico, Señor, que el Espíritu Santo mueva a aquellos que piensan que el matrimonio es algo trivial. Tal vez no están pensando tanto en vivir lo que tu palabra dice. Lo están dejando para después, o tal vez el enamoramiento está nublando sus ojos, el romance. Pero hay una voluntad tuya, Señor. Si de verdad queremos testificar al mundo, si de verdad queremos glorificar a Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos pidiéndote a ti que obres en nosotros, que nos prepares, que nos capacites? Hay muchos que simplemente están pensando en el día de la boda, pero el matrimonio no es un día, es toda una vida. Ayúdale, Señor, a ver que tú quieres algo glorioso que hacer a través de ellos y que es necesario luchar contigo sobre las rodillas. Ayuda, Señor, a las jóvenes a entender que ser ayuda idónea no es algo sencillo, no es algo trivial y necesitan orar desde ahora. Tal vez las adolescentes, cuanto más las señoritas y los jóvenes, los varones, que deberían ser hombres de oración. Ayúdale, Señor, a entender que ellos necesitan urgentemente venir delante de ti para clamar, para que tú obres en ellos. Eso, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.